Listo. No sé si ahí la pueden ver todos. Sí, perfecto. Ya, excelente, gracias. Bueno, eh, ahora desde la DGC y específicamente dentro de una de las direcciones de línea, que es la Dirección de Gestión Escolar, venimos implementando ya desde el año pasado la matrícula digital, ¿no? Esto es un proyecto que ha iniciado con la matrícula de este año para niños de primeros ingresos, y ha tenido una primera experiencia piloto y estamos ahorita en el proceso de realizar la matrícula digital en el mismo lugar que el año pasado, que fue Tacna, y para el 2022 proyectamos crecer a Lima, Callao y Tacna también. Entonces les cuento un poco de qué se trata, que consiste en la implementación de una plataforma virtual a través de la cual las familias puedan acceder a información de las instituciones educativas y elegir libremente sus opciones deseadas, ¿no? Es decir, la plataforma va a permitir primero informarse sobre toda la oferta educativa que existe en la zona en la cual están interesados en encontrar una institución educativa, y luego tomar una decisión sobre qué instituciones educativas son de la preferencia de las familias, y finalmente escoger, bueno, el sistema va a escoger entre alguno de los colegios que las familias han optado por preferir, ¿no? El alcance de este proyecto es para el año 2022 y la matrícula del año 2022, niños de nivel inicial y primero de primaria hasta primer grado, ¿no? Por ahora el alcance es este, se proyecta que en los siguientes años podamos también a través de la plataforma realizar traslados de grados mayores, ¿no? Bueno, entonces el alcance va por ahora primeros ingresos, ¿no? Y traslados, pero solo hasta primero de primaria, es decir, niños que se trasladan de colegio, pero solo hasta primero de primaria. Alcanza también a solo educación básica regular y a instituciones educativas públicas de gestión directa, es decir, aquellas gestionadas por el sector de educación, o aquellas que por algún encargo de gestión también son, bueno, son gestionadas por alguna entidad privada, ¿no? Pero tienen origen público, o sea, son colegios públicos, pero gestionadas por una entidad privada. Un ejemplo de estas son los colegios de Fe y Alegría, ¿no? Que son públicos, pero gestionados por la Iglesia Católica. Esos colegios también ingresan a este proyecto. Siguiente, por favor, Angie. El objetivo es, bueno, reducir la probabilidad de quejas de los colegios, ya que es un proceso no presencial. Se va a hacer una asignación de vacantes de forma equitativa y transparente, porque se realiza a través de un algoritmo sobre el cual el BIT nos viene ayudando a correrlo, digamos, y que también va a permitir este proyecto aligerar la carga a los directivos, ¿no? Gracias a que esta plataforma permite calcular las vacantes de manera directa, ¿no? Ya no sé, bueno, los directivos evitan un poco de hacer todas estas tareas que regularmente hacían, como el cálculo de vacantes, como la publicación de esta información en el local educativo, evaluar expedientes, constituir comisiones para poder realizar la matrícula, completar fichas de matrícula por cada estudiante del CIAGIE, ¿no? Es decir, era un proceso que es bastante engorroso para los directores y también para las familias, ¿no? Que tienen que acercarse presencialmente, hacer colas. Entonces, todo esto simplifica mucho la carga tanto para las familias como para los directivos. También había, digamos, problemas cuando no se realiza de manera digital, de la poca predictibilidad, ¿no? Sobre lo posible demanda de vacantes, y tampoco se podía saber, digamos, con certeza, se podía tener una planificación de a dónde podíamos ampliar oferta, ¿no? Con este proyecto vamos a poder tener información, digamos, con antelación y en tiempo en real y en un sistema, ¿no? Sin que, digamos, tener que tener toda esta carga que ya he mencionado para los directivos y las familias. Y bueno, vamos a contar con información oportuna también sobre la matrícula para realizar una planificación como sector, ¿no? Es decir, saber cuántos materiales van a necesitar nuestros niños,
la alimentación escolar, el mobiliario, la infraestructura, es decir, nos permite tener información con anticipación para poder hacer una mejor planificación hacia el futuro, tanto al nivel de la CIGET, de la SUGEL, de las DRE y también del Ministerio, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ya hemos avanzado en este proyecto, ¿no? Ya hemos realizado un piloto en la ciudad de Tacna, que empezó el año 2019 con el trabajo para lograr la ejecución del piloto para la matrícula para este año, bueno, que la matrícula para este año 2021, pero lo empezamos a gestionar desde el 2019, ¿no? Logró superar este proceso, un poco contándoles los resultados, logró superar la cantidad de solicitudes que habíamos esperado. Se recibieron un total de 8.956, de las cuales asignamos vacantes al 90%. ¿Y qué pasó con el otro 10%? Bueno, no es que se quedaron sin vacantes, sino que habían elegido, digamos, algunos y no había, digamos, posibilidad de encontrarles vacantes en esos colegios, ¿no? Sin embargo, siempre se les termina ofreciendo alguna alternativa a los que no terminan siendo asignados y ya depende de las familias si es que aceptan o no esas alternativas, ¿no? Pero, digamos, igual se tuvo exitosamente el 90% de vacantes asignadas. Y en cuanto a la percepción de la familia sobre el proceso de matrícula digital, el 81% de las mismas le puso una nota aprobatoria al proyecto, ¿no? Si bien, digamos, hubieron algunas dificultades con el sistema por ser la primera vez que esto se llevaba a cabo, y algunas, digamos, lecciones aprendidas, el proyecto fue bastante bueno y bien recibido y exitoso, ¿no? Entonces, con las lecciones aprendidas del año pasado, vamos a implementar este año también la matrícula digital en Tacna, ¿no? Y ahorita les hablo un poco del escalamiento que hemos pensado en los próximos años. Siguiente, por favor. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo vamos a escalar este proyecto? Bueno, no va a ser en todo el país, porque no en todo el país ocurre este tema de que la demanda es muy alta y ahí, digamos, se generan colas en algunos colegios por necesidad de vacantes, ¿no? Entonces, esto lo hemos identificado, que esta problemática se presenta en 61 UGEL a nivel nacional, luego de analizar, digamos, varios indicadores, ¿no? Como, por ejemplo, presencia de colegios privados, bueno, temas de conectividad, ¿no? De flujos de matrícula. Entonces, con eso hemos llegado a la conclusión de que son 61 UGEL las que se tendría que escalar con este proyecto, y para la matrícula del año 22 escalaríamos a Callao y Lima Metropolitana, ¿no? No solo estaría Tacna, sino también Callao y Lima Metropolitana, y hacia el 2026, digamos, ir creciendo paulatinamente hasta llegar a las 61 UGEL a nivel nacional, ¿no? Que estamos presentando aquí en este mapa. Siguiente, por favor. En cuanto a la población, digamos, a la que buscaríamos atender para el año 2022 y 2023, sería, bueno, de los cuales además el 12% representan población de niños migrantes, ¿no? Potencialmente migrantes a primeros ingresos, ¿no? Porque el alcance, como les mencioné, es solo niños hasta primero de primaria. Entonces, en Callao proyectamos que serían 10.000 familias las que estaríamos atendiendo, en Lima Metropolitana 72.000, en Tacna 3.000, con un total de 85.000 solo en primeros ingresos, por traslados 14.500 en Callao, 94.500 en Lima y 6.000 en Tacna, con un total de 115.000, y por reingreso 500 en Callao, 3.000 en Lima Metropolitana y 100 en Tacna, haciendo un total de 3.600, ¿no? Y con, digamos, haciendo una suma de los tres grupos, son 203.600 estudiantes, digamos, que esperamos atender con este proyecto, ¿no? Las solicitudes podrían ser muchas más, pero digamos, esperamos atender a ese número de estudiantes.
Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué avances hemos tenido desde el Ministerio para este proyecto, ¿no? En el 2021 hemos invertido como sector en la consolidación del proyecto a fin de garantizar la continuidad del escalamiento, ¿no? Y para ello se ha invertido 4 millones, más de 4 millones de soles en el desarrollo del sistema de matrícula digital, ¿no? Que es una plataforma que se ha desarrollado dentro del Ministerio de Educación. También en difusión de este proyecto, ¿no? Se han invertido medio millón de soles, y en canales de atención, en una central telefónica y un WhatsApp, más de 100.000 soles, ¿no? Además tenemos, bueno, un equipo dentro de la Dirección de Gestión Escolar que se dedica exclusivamente, digamos, a atender los temas de matrícula y matrícula digital específicamente. Para el 2022 tenemos proyectado un presupuesto de más de 1 millón de soles para la difusión, equipos de coordinación en territorio, es decir, en Lima, Callao y Tacna, ¿no? Por 600.000 soles, y 140.000 soles para canales de atención como el WhatsApp y teléfono, ¿no? Un call center que también vamos a implementar para brindar soporte a las familias. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los componentes, ¿no? Y aquí ya me toca explicar un poquito con más detalle en qué consiste o cómo funciona este proyecto de matrícula digital. Bueno, son básicamente tres componentes. Uno, el sistema en sí, la plataforma, que es la herramienta digital que comprende 5 módulos según el perfil de cada usuario que, digamos, registre información o gestione información en este proyecto, ¿no? Que son los especialistas del Minedu, los especialistas del UGEL, los directores de colegio, las familias y las personas que están en los puntos de atención, que son aquellos que ayudan a las familias a concretar la matrícula a través de esta plataforma. Otro de los componentes perdón, es el espacio de difusión y capacitación para los usuarios, ¿no? Nos aseguramos que tanto los directivos como las DRES, las UGEL y las familias sean debidamente capacitadas para poder registrar la información que requieren o presentar las solicitudes de manera adecuada, ¿no? Entonces tenemos sesiones virtuales para presentar el proyecto y explicar las funcionalidades del sistema y sus características. Y tenemos un tercer componente que es el soporte de los usuarios, directores y familias, ¿no? Tenemos un call center que también ayuda a los directivos que forman parte de matrícula digital para ayudarlos durante todo el proceso a registrar la información que va a permitir el cálculo de las vacantes, ayudarlos a que registren la información en la plataforma sobre las características de su institución educativa que luego van a ser mostradas a las familias. Y también hay un call center y un WhatsApp que da atención a las familias para que podamos orientarlas sobre cómo concretar y realizar el proceso de matrícula a través de la plataforma, ¿no? Y así asegurar que nadie se quede por fuera ni tenga ninguna duda, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya entrando un poco a cada uno de los componentes, el componente del sistema, ¿no? De matrícula funciona de la siguiente manera. Primero los directores registran en el sistema, en la plataforma, información sobre sus instituciones educativas y sobre aforo, digamos, sí, básicamente es aforo e información bueno, de los estudiantes que estuvieron en los años previos, o sea, por ejemplo, si es un colegio de primaria, ¿no? Y tiene inicial integrada, entonces registran información de los alumnos que además, bueno, ya está en el CIAGIE, pero si hay alguna actualización, y con esa información se hace un cálculo de vacantes. Sobre la información que registran de su institución educativa, ¿no? Registran información sobre la visión, misión, metas de atención, fotos, ¿no? Entonces, toda esta información luego va a ser mostrada a las familias en la primera etapa del proyecto. Las familias primero, gracias, se informan sobre la oferta educativa que existe a su alrededor, y esta información les va a permitir elegir, ¿no? Las opciones de colegios que prefieren para sus hijos. Entonces, primero los directores generan esta información y se carga en el sistema. Luego las familias van a visualizar esa información, van a elegir sus colegios preferidos
y van a presentar sus solicitudes en la plataforma, considerando los colegios elegidos por las familias, que además van a ser ordenados por preferencia, ¿no? Van a tener desde el colegio más preferido, digamos, al menos preferido. La idea es que mientras más colegios elijan, las posibilidades de obtener una asignación exitosa van a ser mayores. Y eso se les informa durante el proceso de matrícula, ¿no? Digamos, la difusión y la campaña de información es sumamente relevante para que los padres tengan en cuenta, digamos, todos estos temas para poder realizar una matrícula exitosa. Entonces registran la información, vale precisar que la información que van a registrar, por ejemplo, si son migrantes, vamos a tener un vínculo con migraciones para jalar información directamente de allí, ¿no? Entonces va a haber, digamos, facilidades para precargar información. Luego va a haber revisión y elección de instituciones educativas, y luego se va a proceder al envío de la solicitud, ¿no? Una vez que digamos, se realiza el proceso del envío de la solicitud, viene el proceso de asignación de vacantes que ya está a cargo del Ministerio de Educación con el apoyo del BIT, ¿no? El BIT nos ayuda y nos brinda asistencia técnica para el algoritmo que realiza la asignación, que lo hace con dos criterios, que son los dos criterios que están en las normas del Ministerio de Educación. El primero es dar preferencia a niños con necesidades educativas especiales, y el segundo es dar preferencia a los niños que tengan hermanitos o hermanitas en esa institución educativa. Son los únicos dos criterios. Todos los demás niños que postulen van a tener exactamente las mismas posibilidades de poder lograr una vacante en la institución educativa, es decir, se hace de manera aleatoria, y por lo tanto es totalmente transparente y equitativo este proceso. La asignación de vacantes, entonces, ya se hace en el lado del Ministerio de Educación. A través de la misma plataforma se dan a conocer los resultados a los padres de familia. Los padres de familia ingresan a la plataforma, revisan el resultado de su asignación y aceptan o rechazan el mismo, ¿no? Si aceptan, bueno, continúa y la matrícula pasará, digamos, directamente al CIAGIE, y si rechazan, ahí culmina el proceso, pero va a haber una segunda ronda a la cual las familias van a poder postular sin ningún problema, y si aún así en esa segunda ronda tampoco lograran una asignación que les satisfaga, entonces podría ya directamente haber una coordinación con la UGEL para encontrar alguna alternativa y que el niño o la niña no se quede bajo ningún concepto sin educación, ¿no? Se van a realizar 2 rondas, y también tenemos una opción que es aceptar con lista de espera, ¿no? Que significa que aquellas familias que, digamos, obtienen una vacante y la aceptan, pero hay una opción preferida a esa, otro colegio que es preferido al que ya aceptó, que de pronto en el proceso de acepto o rechazo por otras familias se libera una vacante en un colegio preferido. Entonces esta opción de aceptar con lista de espera permite que la familia acepte, pero si la opción preferida se libera, entonces se lo van a asignar inmediatamente y se va a dar como asignada automáticamente y aceptada, ¿no? Entonces también tiene esa posibilidad esta plataforma. Y luego termina yendo al CIAGIE todas las confirmaciones de matrículas, y ya el director no tiene que hacer absolutamente nada más ahí, ¿no? Siguiente, por favor. El siguiente componente del proyecto son los espacios de difusión y capacitación, ¿no? Y aquí se han realizado presentaciones para el proyecto a los directores regionales de educación, a la SUGEL, a los colegios, también a las entidades privadas que gestionan colegios públicos, porque, digamos, al ser parte del proyecto es importante ser totalmente transparentes con todos los actores involucrados en este proceso, para que lo conozcan, se comprometan, y bueno, y también absuelvan todas las dudas que puedan tener, ¿no? Además capacitamos a los directores, nos han capacitado más del 80% de directivos de colegios que participarán en este proceso el próximo año, y el próximo año además este número se multiplicará, ¿no? Por 100. También se brinda soporte a las familias, ¿no? Para garantizar el éxito del proyecto, y se debe para ello habilitar canales de atención, ¿no? A través de los cuales tanto los directores de colegios y las familias puedan realizar su consulta sobre el uso del sistema y sobre las características del proceso, ¿no? Así nadie tiene ninguna duda y se sienten seguros de que esto está funcionando y va a responder y atender a sus necesidades. Hay una central telefónica, hay un WhatsApp, como ya mencioné, que atiende
a las familias, ambas atienden a las familias y a los directivos y solamente hay una central telefónica que es del ministerio, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al soporte de las familias, adicionalmente a los canales que ya mencioné, que es el teléfono y el WhatsApp, también hay puntos presenciales, ¿no? Hay stands, digamos, que les llamamos los puntos de atención, que cumplen dos funciones, ¿no? Uno es brindar asistencia técnica en el registro de las solicitudes a las familias que no cuenten con equipos o acceso a Internet. De esta manera nos aseguramos que todos y todas las familias puedan ingresar a esta plataforma, aunque digamos tengan problemas de conectividad o no tengan un equipo. Entonces se pueden acercar a estos puntos de atención que van a estar en diferentes, digamos, lugares de la SUGEL, de las zonas donde funciona el proyecto, y ahí van a darle las facilidades para poder realizar la matrícula, ¿no? Y la otra función de estos puntos presenciales de atención es revisar las solicitudes de acreditación de identidad sobre la relación familiar o necesidades educativas especiales, ¿no? En el caso, digamos, cuando se presentan las solicitudes, también hacemos esa verificación de identidad con RENIEC o con migraciones, y también se ven las relaciones familiares a través de RENIEC y necesidades educativas especiales con las bases de datos que tenemos, pero igual si no, se puede esto hacer de manera declarativa y hay una validación de estos requisitos en estos puntos de atención, ¿no? La idea es que estos puntos de atención sean fijos o itinerantes, ¿no? Porque sabemos que hay muchas zonas, inclusive que a pesar de ser zonas urbanas, no hay, digamos, facilidad de esas familias de poderse trasladar a puntos como un UGEL o como la municipalidad, que son puntos donde pensamos poner estos lugares de atención, ¿no? Entonces también pensamos en tener equipos itinerantes que vayan a zonas, digamos, más alejadas, para poder buscar a las familias y poder asegurar que todas finalmente concreten su proceso de matrícula a través de esta plataforma, ¿no? Cada punto de atención está conformado como mínimo por una persona, un equipo informático y los medios digitales necesarios, ¿no? Internet, acceso a Internet, de repente un teléfono, ¿no? Eso es como el kit básico de estos puntos de atención que tiene el proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, lo que les quería un poco también presentar era, digamos, en el marco de este proyecto, tenemos algunos temas que no han podido todavía ser cubiertos, o sea, si bien ya como han podido ver la mayor parte de temas están cubiertos ya con presupuesto del ministerio, hay algunos temas que todavía no hemos logrado cubrir. Para el 2023 ya hemos proyectado incluir todo en la ley de presupuesto, pero para el 2022 aún tenemos algunas dificultades con algunos temas sobre los cuales queríamos contarles, y agradeceremos su evaluación para saber si es posible algún apoyo en ese sentido, ¿no? Bueno, primero que un poco la problemática que la aprobación de recientes dispositivos normativos ha puesto en riesgo la continuidad de parte del equipo central, ¿no? De hecho, muchos cooperantes ya nos han venido ayudando a que este equipo pueda continuar, ¿no? Con recursos de la cooperación, lo cual agradecemos muchísimo. Pero para culminar este año se requiere la continuidad de 3 servicios por un total de 17.500 soles, que digamos, estos servicios forman parte de la operatividad del proyecto que nos va a permitir, digamos, culminar como habíamos proyectado originalmente, ¿no? Entonces, ese es un poco la primera necesidad que tendríamos de la dirección. Y eso para el 2021, ¿no? Y para el 2022 serían, digamos, primero el tema de comunicaciones. Si bien tenemos ya presupuestado más de 1 millón de soles para toda la campaña de comunicación que se va a realizar en el marco de este proyecto, ya en nuestro techo presupuestal, sí creemos que pueden haber acciones que complementarían esta campaña de cara a que las familias tengan mucho mejor información sobre el proyecto, ¿no? Como la adecuación de contenidos comunicacionales
para orientar a las familias migrantes sobre los procesos de matrícula, ¿no? Y ahí hemos proyectado que eso más o menos costaría como 25.000 soles. Luego, también la implementación de pauta digital para la campaña sobre procesos de matrícula dirigidas a familias migrantes. Allí hemos estimado, grosso modo, que eso también costaría 25.000 soles. Siguiente, por favor. Luego, para el 2022, también es necesario garantizar la atención a las familias que requieran asistencia técnica para el registro de las solicitudes de acreditación, ¿no? Es decir, los puntos de atención que les mencioné en el componente de soporte no están todavía asegurados en términos presupuestales porque esos puntos son los que cada UGEL coloca, digamos, con su presupuesto, es la contraparte, digamos, del proyecto. Pero, digamos, dadas las circunstancias, digamos, de reducción presupuestal digamos, en todo el sector y en general en el gobierno, sí hemos identificado que habrían dificultades de que las UGELes puedan, ¿no? Para que las UGELes puedan finalmente financiar estos puntos de atención, ¿no? Entonces, no queremos, digamos, arriesgar no tener estos puntos de atención porque es un componente esencial del proyecto, y allí sí requerimos un apoyo para garantizar que estos puntos de atención se instalen en las 10 UGEL que deben contar con los mismos, ¿no? Eso solo para el 2022, porque como mencioné para el 23, sí estamos ya preveyendo incorporar este tema en la ley de presupuesto para transferir directamente a las regiones recursos para que puedan instalar estos puntos de atención, ¿no? Entonces, bueno, para el 2022 los costos de implementación de los puntos de atención por cada UGEL, digamos, son diferenciados, porque no todas son del mismo tamaño, no tienen la misma población, pero digamos, podemos dividir las UGEL en tipo 1 y tipo 2. Las de tipo 1 requieren un presupuesto que oscila entre 50.000 y 100.000 soles para implementar sus puntos, y las UGEL tipo 2 entre 120.000 y 200.000 soles, ¿no? El total del presupuesto para puntos de atención asciende a 1.3 millones de soles, ¿no? Digamos, a grosso modo, ¿no? Eso se puede igual trabajar mucho más fino. Siguiente, por favor. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme y quedo atenta igual a cualquier consulta. Te doy pase, Angie. Muchas gracias. Gracias, Mari. Entonces, quizás podríamos ahora preguntarle a los cooperantes que están aquí presentes si es que quieren hacerte alguna consulta. Me imagino que ya si hay disposición para apoyar en alguno de los temas que has mencionado, podrían haber reuniones bilaterales o espacios de coordinación más específicos, pero hasta este momento, con la presentación que has hecho, quisiera preguntarle a los representantes de las organizaciones del subgrupo si tienen alguna duda para Mariela y su equipo que quisieran hacerle. Mari, ¿hasta cuándo podrían conversarse estos posibles apoyos? Sí, bueno, para el 2021, en realidad ya estamos un poco contra el tiempo, idealmente, digamos, asegurar algún tipo de apoyo hasta dentro de un par de semanas sería, digamos, ideal, ¿no? Para poder estar como ya más tranquilos de que eso lo vamos a poder confirmar. Y para el 2022, sí hay, digamos, un poquito más de tiempo, ¿no? Pero igual la idea sería como tener algo asegurado o, digamos, algún avance hacia el próximo mes, ¿no? Una cosa así, digamos, sería el timing ideal, ¿no? Porque sí, ahí los recursos se necesitarían para, digamos, el último trimestre del año, básicamente, ¿no? Ahora, las campañas y la parte de difusión sí debería empezar un poquito antes, pero digamos, podríamos conversar sobre aterrizar un poco más el P por Q, los costos, y luego ya durante el próximo año trabajar sobre digamos, el presupuesto concreto que se va a destinar, pero ya es hacia el segundo semestre, así que ya hay un poquito más de tiempo, digamos. Ok, me parece que no hay ninguna consulta, entonces no veo ninguna manito levantada, o si alguien quiere abrir el micro.
Sí, yo solo diría que, dado que aquí estamos, digamos, de varias organizaciones y también de varios tamaños, una de las cosas que necesitamos hacer, Angie, de repente con el apoyo de todo, es mapear también cuál es nuestra presencia en el territorio específico, a uno de los territorios específicos que tú has mencionado, Mariela, como prioritario, ¿no? O sea, por ejemplo, como saben, nosotros en UNICEF trabajamos en Lima Norte, sobre todo damos asistencia técnica a la UGEL 2, a la UGEL 4, en algunos de los distritos que ellos están, pero en el proyecto este Educación con Wait, Red, por ejemplo, ha comenzado también a apoyar a una de las em, de la UGEL de Lima Sur, ¿no? Me parece que la 1 y la 7. Eh, Eso ayudaría para ver un poco cómo estamos también distribuidos, y tú has hablado también ya de los otros sitios, de Tacna, etcétera, en esta progresión, ¿no? O sea, en esa ubicación territorial podríamos un poco mirar qué tipo de apoyo podríamos hacer, ¿no? Hemos apoyado antes el tema de la matrícula de los niños y niñas migrantes, las campañas, etcétera. Entendemos que esto es una cosa mucho más orgánica, que implica ya todo un diseño estructural, digamos, de rearmar la matrícula, que beneficiaría a todos los niños, pero obviamente también a los niños migrantes y refugiados. Entonces eso creo que sí nos interesa un poco ver la manera de apoyar. Gracias, Mariela, gracias a Sí, Fernando, sobre eso solo quería hacer, voy a aprovechar en hacer un pequeño comentario, y es que hemos hecho un formulario para que todas las organizaciones del subgrupo nos indiquen en qué regiones y en qué provincias están trabajando. Eso lo vamos a mandar en el transcurso del día. Es súper fácil, es solo una pantalla por región con sus provincias para marcar. Y creo que eso nos va a ayudar a ver de qué manera algunos apoyos se pueden dirigir más hacia territorio, ¿no? Y podría apoyar también en el tema de matrícula digital, aunque entiendo que hay temas que son más como el apoyo que el Ministerio de Educación necesita y que no está necesariamente territorializado, ¿no? Es como algo que se podría gestionar directamente con la DGC, teniendo en cuenta el impacto que va a tener sobre todo en la población migrante y refugiada también. Entonces, si no hay consultas, ya luego podemos tener conversaciones bilaterales, quizás con el equipo de Mariela, y aterrizar los posibles apoyos que se puedan dar desde los miembros del subgrupo. Muchísimas gracias, Mari, por tu presentación. Ahora, según la agenda, nos tocaría la presentación de Hugo Reinaga, que es el director general de la DIGEIVIRA, y nos está acompañando el día de hoy para compartirnos algunos detalles del plan de emergencia que se ha elaborado desde el Ministerio de Educación. Hugo, ¿estás por ahí? Sí, muy buenos días. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenos Buenos días días, todavía, Hugo. ¿no? ¿Cómo está Fernando? Saludos a todos los miembros eh, que componen el subgrupo de educación. Bueno, saludos a Mariela. No sé si tenemos a más directores o equipo del Ministerio de Educación. Disculpen que me haya sumado recién, pues hemos estado con el ministro en unas visitas a unas instituciones educativas. Se está haciendo una salida con todos los directores del Ministerio de Educación a instituciones educativas de Lima Metropolitana, y la DREL está organizando paralela, o sea, estamos organizando de manera conjunta unas salidas para poder verificar las condiciones de los locales educativos escolares en todo Lima Metropolitana, para ver en qué situación está de cara a un proceso de retorno en este 2021 y también de 2022, ¿no? Que con el ministro pudimos visitar dos instituciones educativas que están preparándose también para este proceso, y esa es la razón de la demora que tuve para ingresar a este espacio. Así que, Angie, tú me dices cómo estamos con el tiempo, ¿no? Cuánto tiempo dispongo. Me dijiste 15 minutos, no sé si son 15 o ya tengo menos. No, no, menos no, no tiempo. hay problema, Hugo. Podemos tomarnos los 15 minutos. Creo que es importante que las organizaciones conozcan un poquito del plan, así que 15 minutos estaría bien, ¿no? Calculamos hasta Perfecto. las 12 y Entonces, 2 más o menos. sí, perfecto. El comentarles que el día de ayer acompañé al ministro también a la sesión del Consejo de Ministros, donde se presentó
en la sesión de consejo el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano. Estuvo el presidente, el premier y todos los ministros. Y creo que hay un tema importante, es el compromiso, ¿no?, de todos los sectores con y del mismo presidente, el premier, con lo que está, con las apuestas, con las medidas del plan de emergencia, que fue aprobada recientemente con la RM 368-2021, en un plazo en realidad rápido, de construcción interna y de diálogo con distintos sectores. La temporalidad del plan es el segundo semestre 2021 y el primer semestre del 2022. Y se enmarca en esta idea de que nuestra educación hoy está en emergencia, producto de la pandemia. Ya teníamos brechas que antes de la pandemia que persistían en educación, y con la pandemia se han agudizado, ¿no? Sin embargo, esta situación también debe ser vista como una oportunidad, ¿no?, para superar esta crisis y contribuir a un mejor país. La declaratoria de emergencia está basado, y esto es el foco de la emergencia, es el impacto que ha tenido la pandemia en los aprendizajes y condición de bienestar, ¿no?, de todos los actores de la comunidad educativa, tanto en la educación básica como en la educación superior. Hacia eso está apuntalando lo que está establecido en el plan, y esto tiene que ver con la brecha que se está agudizando en torno a los aprendizajes, ¿no? Según lo que hemos ido viendo en el ministerio, probablemente los niveles a los que vamos a llegar en términos de resultados sean a los que teníamos en el 2011-2012. Igualmente en los temas de bienestar socioemocional, ¿no?, los temas de síntomas de depresión, de ansiedad en adolescentes, en niños, se han incrementado, se han visto afectados, igual que los maestros, ¿no?, en general la comunidad educativa. Y el tema de interrupción de estudios, ¿no? El año pasado 245.000 estudiantes interrumpieron sus estudios, ¿no? Poco más de 700.000 estuvieron, entre los que interrumpieron y estuvieron en riesgo de abandonar la escuela. Estos más de 400.000 se lograron, digamos, contenerlos, y en este año aproximadamente, o más de 300.000 estudiantes estarían en riesgo de dejar las escuelas. Y a esto, todo el tema de conectividad y la condición de los locales educativos escolares. Por eso es que estamos haciendo esta visita. Se está viendo un convenio también con el Ministerio de Defensa para que en Lima, y luego veamos a nivel nacional, trabajemos juntos en esta primera parte de preparar, ¿no? O sea, es decir, necesitamos, luego de 18 meses de que las escuelas han estado cerradas, un gran operativo para habilitarlas, ¿no? Con los recursos de mantenimiento se han logrado hacer trabajos interesantes. Las escuelas están equipadas con los kits de higiene, etcétera, pero hay que hacer un trabajo de arranque, ¿no? Luego de este proceso de cara al retorno a la semipresencialidad. Pero también en en educación superior hemos visto que los porcentajes de interrupción de estudios se han incrementado, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, el 34,4% de quienes han interrumpido lo han hecho por ausencia de conectividad a Internet el año pasado. Por esa razón es que el objetivo del plan de emergencia, o los objetivos, es que podamos trabajar en conjunto en recuperar, consolidar y lograr aprendizajes de los estudiantes de la básica, superior y técnico productivo. No podemos esperar un minuto más para esto, por lo que estamos viendo y por lo que está ocurriendo, ¿no? Tanto en la constatación más de la data, como hoy día estuve conversando con una profesora del inicial que fuimos, y me decía que para el caso de los niños de 3 años, una de las cosas que veía, ¿no?, que estaba siendo afectada es el desarrollo del lenguaje, ¿no?, de los niños en la oralidad. Y esto luego va a tener un impacto hacia adelante en la lectura, en la escritura. Y eso está pasando también en primaria y en secundaria, ¿no?
potenciar la innovación, por eso es clave apostar en esto y respuestas educativas en atención a la diversidad y el cierre de brechas de inequidad y conectividad. El plan de emergencia, a su vez, ha sido un proceso amplio, participativo. Se han consultado más de 252 representantes de 133 instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Consultamos a las 26 regiones. Ahí contamos con la colaboración de diversas instituciones, entidades de la cooperación, como UNICEF, UNESCO, ¿no? Para consultar a maestros, estudiantes, padres de familia, ¿no? Pero también participaron sí mismo estos colectivos, la coalición, etcétera, el gremio magisterial, ¿no? El Consejo Nacional de Educación, ANGR, AMPE, MURPE, IPAE, entre otros, ¿no? En el sector privado también. Y lo mismo para el tema de educación superior. Así que en el plazo que teníamos de 20 días hábiles, se hizo un proceso amplio de trabajo, además interno del Ministerio de Educación de todas las áreas, que estuvieron bastante involucradas, de los dos viceministerios, la Secretaría de Planificación Estratégica, y en diálogo con los diversos actores, donde recogimos sus opiniones, y producto de ello es que tenemos ya los 6 ejes del plan que ya estaban establecidas por el Decreto Supremo, y lo que desarrollamos fueron las medidas, ¿no? En el caso del primer eje vinculado a recuperación y consolidación, hay estos 5 medidas que están orientados al tema de aprendizajes, y una apuesta en estas es asegurar condiciones para el retorno a las escuelas. En esto lo central es garantizar todo lo que son condiciones para el retorno, ¿no? Se van a transferir, entre lo que se ha transferido este año y el próximo año, más de 1.130 millones de soles para las condiciones, para tener condiciones de bioseguridad adecuadas, la vacunación a los maestros, y una meta que ustedes habrán visto que está planteado en el plan, pero es una meta, no es una meta tope, sino es una meta mínima. En realidad lo que estamos viendo con el ministro justamente en este proceso es ver cómo hacemos el 2022 un proceso de retorno más generalizado, pero un proceso de retorno desde una nueva presencialidad, de una modalidad híbrida, ¿no? Y hacia eso es donde está apuntalando esta primera parte, que además se acompañe con lograr la recuperación y consolidación de aprendizajes a través de procesos de refuerzo efectivo. Aquí hay que mover voluntariado, brigadas, para poder llegar al mayor número y trabajar con los docentes. Esto se va a hacer con los gobiernos regionales, y toda la línea de continuidad educativa y reinserción que seguro Mariela ha comentado, para lograr que en este primer tramo hacia el junio, recuperar los que ya dejaron el 2020, 2021, al menos en un 90%, pero en el 2022 la meta tiene que ser todo el 2022, el 100% de estudiantes que han dejado la escuela retornen a la institución educativa, no se reinserten al sistema educativo, y acompañado por una estrategia de soporte socioemocional a estudiantes y familias. Se va a activar esta central de atención de escucho familia para las familias, y tener tanto soporte presencial como virtual a través de unas plataformas que se están construyendo de soporte a los estudiantes, ¿no? Y toda esta línea de evaluación y actualización del sistema curricular para establecer la priorización de esto que le llamamos del currículum de emergencia, ¿no? Las competencias que se necesitan desarrollar, y una ruta de actualización del sistema curricular nacional, ¿no? En el eje 2, el tema del desarrollo profesional docente, todo esto tiene que ir acompañado va a ir acompañado por un programa de formación docente, además articulado y coordinado con los gobiernos regionales. Estos desafíos de la presencialidad y de la recuperación y de los temas socioemocionales, y la modalidad híbrida necesita y va a ser acompañada por un proceso formativo, y acompañado por promoción de sistemas de bienestar y reconocimiento del docente, y en el tema de la carrera pública ver cómo incorporamos más, digamos, a través de estos procesos de nombramiento, más personal docente, pero lograr que hacia el inicio del año escolar tengamos la contratación oportuna de los maestros, ¿no? Para que tengamos en las escuelas a los docentes y todo el personal que se requiera en las instituciones educativas. Y estamos viendo ahora, luego de estas visitas, por ejemplo, ver todo el tema de personal de limpieza, personal de
de seguridad que se requiere porque ha impactado mucho, ¿no? El personal de limpieza administrativo están con mayoría de edad, con enfermedades, pero se requiere y estamos viendo una fórmula para poder atender, ¿no?, estas necesidades de personal dentro de las instituciones educativas. Es un tema importante. Y acompañado a esto, todo el tema de innovación tecnológica y competitividad, ¿no?, del equipamiento, uso de tecnologías, es decir, por un lado, cerrar brechas de conectividad. Se está viendo con MTC esta ruta de cerrar todo el tema de la red dorsal. O sea, ahí hay una preocupación con MTC que se está viendo para cierre de brecha de conectividad, pero lo de la fase 1 de dotación de computadoras ya está en 100%. Hay una segunda fase para cerrar esta brecha de acceso a laptops de maestros y de estudiantes, que son estos 319,000 en el 2022, garantizar e implementar estos centros de comunitarios digitales como parte de la promoción de la innovación educativa y tecnológica en las escuelas. O sea, necesitamos introducir experiencias de innovación, fomentarlas, ¿no?, vincularlos a estas experiencias de centros comunitarios digitales y acompañados desde la superior, articulados en redes de estos centros superiores de laboratorios de fabricación digital, FabLab, y tener esta línea de los modelos de instituto de educación híbrida, ¿no? En el caso de educación superior, que es el eje 4, el foco está yendo a desarrollar una línea de servicio a distancia y semipresencial y generalizarlo, ¿no? Entonces, por tener la parte normativa, el acompañamiento a las universidades, a los institutos tecnológicos, pedagógicos, artísticos y técnicos productivos, y fortalecimiento de competencias digitales de todo el personal, ¿no?, de la educación superior, para poder desarrollar también modelos, ¿no?, desde esta perspectiva de educación más híbrida que va a ocurrir también en la educación superior, ¿no? En el eje 5 está vinculado a la atención integral a las poblaciones rurales y personas con discapacidad. Ahí queremos atender toda esta línea de cierre de brecha en la población, educación rural, EIB, población afroperuana y personas que no han concluido la básica, con materiales, mejores condiciones para los modelos, el tema de la secundaria rural, que es un tema que vamos a incorporar a través de sus modelos, pero también la variante de secundaria técnica para poder implementarla y acompañar el desarrollo de competencias vinculado a certificaciones, ¿no?, que se vinculen a los técnicos productivos, para garantizar una trayectoria que permita, digamos, una continuidad, ¿no?, entre la primaria y la secundaria y la formación más técnico-productiva en lo rural, y todo lo que es ampliar cobertura también de atención en la educación básica con las poblaciones con discapacidad, tanto en los centros de básica especial como de básica regular, donde tenemos población a través de el desarrollo de estos servicios de apoyo educativo, ¿no?, como el SAEP, que se va a ampliar, ¿no?, o el mismo SANE, para poder, digamos, tener una línea de trabajo también con la población con discapacidad, que es la población que más ha sido afectada, poblaciones con distintos tipos de discapacidad severa o multidiscapacidad, etcétera, ¿no? Y en el eje 6, que es la línea más de descentralización, ahí a trabajar desde la articulación más intergubernamental y la modernización de la gestión descentralizada para poder dar respuestas al tema de la emergencia conjuntamente, y promoviendo iniciativas, ¿no?, y promoviendo y financiando iniciativas de las DRES y UGEL para la atención en el marco de la emergencia del sistema educativo de las DRES, a través de las DRES y las UGEL. El tema de planificación presupuesto, quería comentarles que el costo, el foco de la emergencia es justo en estas líneas, ¿no? El costo del plan es de 2.699 millones, el 93% de esto está financiado. Hay alrededor de 180 millones que no tienen financiamiento, pero justo el día de ayer con el IMF señalaba el ministro de Economía que en lo que se requiera para poder coberturar esto, hay toda la apertura, la disposición para tener el plan financiado al 100%, eso es una muy, muy buena noticia, y que debe ir obviamente acompañado también por todo lo que implique, digamos, en términos de estrategia, de
esto que le llamamos de una gobernanza con enfoque de gesto. Es decir, esto plan no es un plan del Ministerio de Educación, sino es un plan nacional que requerimos para el sistema educativo, ¿no? Y en ese sentido se va a trabajar desde una línea de articulación intersectorial, activando este grupo multisectorial, donde están los 8 sectores, que están MINSA, MIDES, MTC, MININTER, Defensa, MEF y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para poder atender estas distintas necesidades. Como les decía, con MEF se está trabajando todo lo que es de la parte presupuestal, con Defensa, todo lo que ver el apoyo para mejorar, para acompañar el tema de infraestructura, con el MIDIS lo de caliwarma y atención, ¿no?, de alimentación escolar, más lo de protección con el Ministerio de la Mujer y con salud, todo el tema de vacunación, los protocolos, etcétera, que estamos viendo, y con transportes, todo lo que es transporte escolar, que es el transporte que va a requerir una atención específica, ¿no? Y esto requiere activar una gran movilización nacional, ¿no? Y ahí queremos comprometerlos a ustedes a sumarse a este esfuerzo, porque requerimos movilizar a todos los actores de la sociedad civil, de la cooperación, para poder alcanzar estos propósitos, estos objetivos que están en el plan, porque hay que poner el hombro en esto, ¿no? Hay que poner el hombro por la educación en este caso, porque eso es lo que se va a requerir, ¿no? Esta estrategia de movilización nacional, comprometer a todos los actores posibles, y vamos a tener una línea también de asistencia técnica a las instancias de gestión descentralizada, y una línea de seguimiento para poder ver, digamos, que las metas a nivel de indicadores y de acciones que se han establecido se puedan ir cumpliendo. Pero como les decía, las metas que están establecidas ahí no son los topes, sino son los mínimos, porque lo que esperamos evidentemente es alcanzar y superar y sobre todo superar estas metas que están propuestas en el plan, ¿no? Hasta ahí llegaría, Angie, disculpen la extensión. Si hubiera alguna pregunta, encantado. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Yo quisiera saber si es que hay alguna persona que tenga alguna duda o consulta sobre la presentación del plan de emergencia del Ministerio de Educación. Sí, tal vez yo quisiera, digamos, en el sentido, Hugo, de que, digamos, hemos en varios momentos aportado e incluso con algunos de los socios de este subgrupo hemos enviado algunas recomendaciones. Señalar que obviamente todos los ejes son críticos, pero en este grupo que está focalizado sobre todo en la población migrante y refugiada, que varios de nosotros tenemos, digamos, otras áreas de interés, etcétera, sí nos interesa mucho, sobre todo, digamos, el eje pedagógico en la medida de cómo se puede, digamos, seguir apoyando. El eje 1 me refiero, ¿no?, a todos los temas que tienen que ver con el tema de lo que va a explicar Ángel, y también sobre cómo una de las cosas que afectaba más a la población migrante, y eso lo hemos visto en algunos de los colegios, incluso estuve en San Martín de Porres, varios de los chicos que se han desvinculado son estudiantes migrantes que se han tenido que ir de la zona, o sus familias, o están trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, esas acciones. Y el otro tema, digamos, el eje que tiene que ver justamente con poblaciones vulnerables, probablemente es cómo hay algunos servicios adicionales de apoyo a esta población para justamente poder ejercer su derecho, ¿no? Aquí algunos de los colegas en el subgrupo tienen, por ejemplo, centros de llamados, hemos apoyado mucho en el tema de la matrícula, eh, eh, la matrícula extraordinaria en un momento dado ahí, ¿no? Entonces creo que lo que queríamos, no en este momento porque no nos saca el tiempo, pero digamos, queríamos aprovechar la presentación del Ministerio del Plan para ver cómo desde lo que hacemos podemos fortalecer acciones para hacer que entre muchos grupos vulnerables, pues también los migrantes y refugiados puedan, podemos apoyar un poco el retorno también de ellos en la medida que se van reuniendo las escuelas, el tema de la revinculación de los que han desertado, y varias estrategias de apoyo específico que hemos hecho en varios sitios, como entrega de kits escolares, CBI,
cash transfer para las familias migrantes, etcétera, cosas que ayudan a que los chicos regresen, ¿no? Y nos ponemos a disposición del ministerio también, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, digamos, para hacer algunas estrategias que, si bien van a beneficiar a todos los niños, tienen un foco en esta población pues que requiere algún apoyo adicional, como información más clara, y cosas que han ido pasando, ¿no? En las normas, en las estrategias para poder atenderlos. Eso de mi parte. Gracias, Angie. Perfecto. No sé, Angie, si me permites ahí. No, Fernando, muchas gracias por esto. La verdad, creo que sería importante en esta línea. Todo el tema de migrantes sí lo habíamos conversado, recogimos y lo conversamos además con Angie. Es una de las acciones claves del plan de emergencia, pero todo lo que es también, como tú señalas, atención a toda la población más vulnerable, ¿no? Entonces, si pudiéramos tener de parte del equipo con ustedes una identificación de quizá los ámbitos, los focos, por ejemplo, si es trabajar en el tema de retorno en Lima Metropolitana y en otras regiones más, y qué es lo que de parte de ustedes, ya sea con acciones de comunicación o dotación de kits, ¿no? O trabajo con la comunidad de acompañamiento, nos ayudaría mucho a poder tenerlo identificado para que sume a este esfuerzo, ¿no? Que se está haciendo y vincularlo también con lo que estamos haciendo ahorita con la DREL, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana y con las otras regiones, ¿no? Entonces, si pudiéramos, creo que ayudaría mucho a poder tener esta identificación en qué líneas es que de acuerdo a lo que vienen trabajando en las instituciones podemos trabajar, ¿no? En el marco del plan de emergencia para sumar y además tenerlo como parte de estas acciones que se van a hacer con la cooperación sería sumamente importante y en otro momento quizá podamos compartirlo, Fernando, ya podemos convocar a algunas otras direcciones más y también convocar a la DREL, no sé en qué regiones más están, para que se pueda presentar. Eso sería sumamente valioso y eso lo que hace justamente es eso, ¿no? Sumar a esta gran movilización que estamos promoviendo desde el MINEDU. Gracias a ti y a todos los que están en este espacio. Muchísimas gracias, Hugo. De todas maneras, en la coordinación constante que tenemos con los representantes de este espacio, podemos trasladar algún comentario, algún aporte o alguna consulta que vaya surgiendo en el transcurso de hoy y de los siguientes días. Como siguiente punto en la agenda, nos tocaría ahora entrar a detalle a una estrategia específica que forma parte del eje 1 del plan de emergencia, que justamente es la Estrategia Nacional para la Reinserción y la Continuidad Educativa. Entonces, yo voy a hacer la presentación. Si me dan un segundito para proyectar. En esta presentación voy adelantando que también tiene como objetivo contarles qué es lo que estamos trabajando para la reinserción y la continuidad educativa y queremos invitarlos a sumarse como aliados en esta ruta de trabajo que tenemos. Entonces, es una presentación bien cortita, solo tiene 3 secciones. Les pido por favor que si tienen alguna consulta luego nos la hagan saber porque hay algunas partes que pueden ser un poco complejas de explicarse a la primera, pero espero que todo quede claro y como les digo, ya tenemos algunas organizaciones que se han sumado a esta estrategia. Tenemos a UNICEF, tenemos a UNESCO y tenemos a World Vision que ya están trabajando con algunos territorios. Ahora lo que queremos es darles como algunos detalles específicos que tienen relación con la población migrante y refugiada para que ustedes vean cuáles son las posibilidades de articular y de qué manera se pueden sumar. Entonces voy a contarles primero la situación actual, ¿no? Algún aspecto general que tenemos que priorizar es que este objetivo
esta estrategia tiene como objetivo prevenir la interrupción de estudios y promover la continuidad en la educación básica a nivel nacional con acciones intersectoriales e intergubernamentales con pertinencia territorial. El horizonte de tiempo es la división de este año en dos fases, una primera fase que terminó entre julio y agosto, y una segunda fase que ha comenzado hace algunas semanas y que vamos a tener hasta diciembre de este año. Luego, quería hablarles un poco de los públicos objetivos, y esto sí es la parte que pienso que puede ser un poquito más compleja. El público objetivo de esta estrategia está dividido en dos. Por un lado, tenemos a los estudiantes con estudios interrumpidos. Esos son que se matricularon en el año 2019, estudiaron durante todo el año 2019 y ya no se matricularon en el 2020. O quizás algunos se matricularon pero se retiraron. La mayoría no estudiaron en el 2020 y por ende han sido focalizados como estudiantes con estudios interrumpidos o que desertaron, ¿no? La palabra que se usaba comúnmente es deserción escolar, que ya no la estamos usando tanto desde el Ministerio de Educación, sino más bien nos referimos a interrupción de estudios. Entonces, con estudios interrumpidos vamos a ver cuántos son ahora, cuántos son de nacionalidad extranjera, y mencionar también que la fuente de esta información es nuestro sistema de matrícula nacional, ¿no? Es el CIAGIR. Ese es el primer gran grupo y quizás el más crítico o el más urgente. Luego tenemos un segundo grupo que son los estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios. ¿Qué quiere decir esto? Sí estudiaron en el 2019, también estudiaron en el 2020, pero en el último trimestre del año pasado identificamos que había un grupo con alto riesgo de interrumpir estudios. Y esto lo sabemos gracias a una herramienta nueva que se lanzó el año pasado que se llama Alerta Escuela. Entonces vamos a ver ahora cuántos de ellos son. Tenemos un grupo que tiene relación con la población no atendida, es decir, ni con estudios interrumpidos ni en riesgo porque nunca han estudiado, pero no tenemos un dimensionamiento específico de cuántos son. No sabemos ahorita cuántos son. Hay un bosquejo de cifra de educación básica especial, pero no tenemos un bosquejo nacional todavía, es una cifra que está en construcción. Entonces nos vamos a concentrar en los primeros dos grupos, en la cajita azul y en la cajita naranja. Si entramos a la cajita azul, estudios interrumpidos, sabemos que son 149.000 estudiantes con estudios interrumpidos al cierre del 2020. Sin embargo, como la estrategia ya se ha implementado por 9 meses, ya tenemos algunos resultados de recupero, ¿no? Y justamente es lo que les queremos mostrar aquí. A nivel nacional, sin importar nacionalidad, tenemos una tasa de 26.5% de recupero este año. Estudiantes que no estaban matriculados el año pasado se han recuperado en un 26.5% que equivale a 39.500 estudiantes. Si entramos a la tasa de recupero de extranjeros, la tasa es más bajita, es 10% de recupero que equivale a 1.416 estudiantes. ¿Por qué la tasa es más bajita? Por dos razones. Una es porque están en situación de movilidad humana y a veces pueden haberse movido de región. Entonces es un poco difícil encontrarlos y promover su reinserción en el sistema educativo. Pero por otro lado, la tasa es un poco más bajita porque estimamos que aproximadamente 2.000 estudiantes que estaban matriculados en el 2019 ya no viven en Perú desde el 2020. Entonces, eso está sumando, inflando un poquito la tasa de interrupción de estudios, cuando en realidad es más una tasa que tiene relación a movilidad humana, ¿no? Podemos ver en este gráfico la distribución por nacionalidad. En Perú eran 135.000 los niños, niñas y adolescentes con estudios interrumpidos y ya se han recuperado a 38.000. Luego tenemos a los de nacionalidad venezolana, que son casi 12.000 los que habían interrumpido estudios y hemos recuperado a 1.195 y así sucesivamente, ¿no? Como les decía, aquí hay una cifra un poco oculta que en este momento no es tan sencillo de sincerar por temas de cruces de bases nominales, pero más o menos estimamos que son 2.000, de unos análisis que ya hicimos, son 2.000, de esos 10.000 que no hemos logrado recuperar, 2.000 ya no viven en Perú. Entonces nos faltaría recuperar a aproximadamente 8.000 venezolanos que sí estaban en el 2019, no estudiaron en el 2020 y tampoco han estudiado en el 2021.
habiendo visto este primer público objetivo, vamos a pasar al segundo público objetivo, que son estudiantes en riesgo. Repitiendo un poco de qué trata este grupo de estudiantes, ellos sí estudiaron en el 2020, pero se identificó un riesgo de que interrumpan sus estudios en el 2021. ¿Cuántos eran estos estudiantes que se identificaron en riesgo? 428.000 a nivel nacional. De nuevo, tenemos ahí la distribución por nacionalidad. De estos 428.000, 422.000 correspondían a estudiantes de nacionalidad peruana, 4.880 venezolana, 384 argentina y entre otros, ¿no? Aquí no hablamos de una tasa de reinserción o una tasa de recupero, sino más bien hablamos de una tasa de matrícula, porque sí estaban estudiando el año pasado y más bien lo que necesitábamos era que tengan continuidad en su trayectoria escolar. Entonces, ¿cuántos de tasa nacional han tenido continuidad? De los que se identificaron en riesgo, un 88.4%. Y si hablamos específicamente de los de nacionalidad extranjera, un 80% han tenido continuidad este año. No hay tanta diferencia en este caso, ¿no? Están más o menos parecidas las tasas, pero todavía hay un grupo pendiente por recuperar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a 1.030 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que estudiaron el año matriculados. Y así también podemos ver que son 56 de nacionalidad argentina, 40 de nacionalidad chilena, entre otros. Estos dos grupos, estas dos diapositivas, voy a regresar. Esta de aquí, estudios interrumpidos, 149.000 en total, y tenemos más o menos 15.000 extranjeros, y este grupo de riesgo de interrupción de estudios, que a nivel nacional son 428.000, pero extranjeros son aproximadamente 6.000, esos serían nuestros públicos a trabajar a lo largo de este año, y probablemente se replanteen algunas cifras, algunas bases de datos actualizadas hacia el 2022. Pero esta estrategia va a seguir implementándose, entonces justamente la idea es poder contarles cómo funciona, ¿no? Cómo funciona. Entonces, ¿quiénes son los actores clave de esta estrategia? Por supuesto son los niños, niñas y adolescentes que interrumpieron estudios o están en riesgo de hacerlo, y también sus familias y las comunidades en general. Tenemos un primer frente de atención que está a cargo de la SUGEL, que brindan liderazgo y gestión de estrategias a nivel local, de la mano, por supuesto, de las instituciones educativas que implementan estrategias articuladas, y de las instancias de articulación local, que pueden ser gobiernos locales, sector salud, protección social, PNP, programas sociales, entre otros. Luego tenemos un segundo frente que justamente corresponde a los aliados. Los aliados brindan soporte a las iniciativas locales y regionales. Esta estrategia tiene un espíritu de brindar herramientas y orientaciones a las regiones para que ellas puedan desplegar su propia estrategia local o regional. Entonces, los aliados están trabajando así, de manera más descentralizada, apoyando a cada territorio en el camino que el territorio ha decidido emprender para este reto. Tenemos luego un frente de las DRE o las GRE, que brindan posicionamiento de la problemática a nivel regional, de la mano de sus comités multisectoriales, y finalmente el MINEDU, que de manera transversal brinda asistencia técnica y todas las pautas que les estoy contando. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para las comunidades educativas? Los hemos dividido por públicos. Tenemos recursos para los estudiantes, para los directivos y docentes, para las familias y la comunidad, y para las IGEP, ¿no? Para las DRE y para las UGEP. Y aquí lo que les queríamos mostrar es un ejemplo de una ruta que una región, ya sea desde la DRE o desde la UGEL, puede implementar con el apoyo de aliados. El primer paso es definir el equipo de trabajo que posiciona la problemática en la gestión, para luego definir cuál es la estrategia y las acciones clave que se van a implementar, ya sea trabajar, analizar el padrón nominal, hacer un mapeo de actores en el territorio que pueden apoyar, y diseñar acciones clave que van a permitir la reinserción o la continuidad educativa. Y ya luego viene el despliegue y el monitoreo de acciones con las escuelas y los aliados. Primero se había definido implementar una acción de contacto, un primer paso que desde la DRE, desde la UGEL o desde la escuela se puede hacer para contactar al niño que está focalizado en este territorio. Llamarlo, visitarlo o implementar un punto de atención para convocarlo a él y a su familia, y
poder identificar o diagnosticar qué está pasando con ese niño o esa niña, por qué está en riesgo, si es que lo está, o por qué interrumpió sus estudios. Y luego tenemos un segundo paso, que sería ya la acción de reinserción. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? ¿Lo vamos a matricular de vuelta? ¿Lo vamos a apoyar con la entrega de algún kit escolar? O quizás necesita cuadernos de trabajo porque tiene dificultades para estar constantemente conectado a distancia, o quizás va por el lado justamente de apoyo con conectividad o de transporte si es que la escuela ya está en modalidad semipresencial, o quizás derivación de alertas porque se identifica alguna problemática ya de manera más personal, familiar, ¿no? Y tenemos también la posibilidad de implementar acciones transversales para la promoción y la sensibilización de este tema, ya sea apoyando a la escuela, a la SUGEL o a las DRE con el diseño e impresión de materiales para prevenir la deserción escolar, pasacalles, spots de radio o de TV y mensajes de texto. Entonces, esto es un poco algunas de las ideas y de la ruta que se podría trabajar desde territorio con el apoyo de los aliados. Entonces ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de acciones que ya las regiones han implementado. Por ejemplo, en Tambo Grande, la región Piura, se ha trabajado toda una ruta de trabajo para comprometer a los alcaldes y a las entidades intersectoriales para que se involucren en esta temática y puedan combatir este problema, ¿no? En Lima Metropolitana, como parte de su estrategia regional, han implementado puntos de encuentro, entonces convocan a las familias a espacios en distintas zonas de la ciudad para apoyar a los estudiantes, para promover la continuidad educativa y para brindar también refuerzo escolar. En Callao tenemos dos estrategias interesantes que se llaman Padrinos Tecnológicos y Chasquitarea. En Loreto han hecho una matriculatón, que ha sucedido algo parecido en Huánuco, que también han hecho una campaña de matrícula escolar y también han implementado estrategias de voceros escolares. En Pasco han hecho también una jornada de matrícula, en Cusco están cerrando su estrategia de Ni Uno Menos, en donde también hacen visitas domiciliarias a las familias, y en Arequipa Sur han hecho donaciones de celulares y equipos tecnológicos, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos para que podamos visualizar que ya hay rutas de trabajo a nivel territorial en donde nos podemos sumar. Entonces ahora quería conversar con ustedes sobre las posibilidades de trabajo con aliados. Tenemos ya aliados identificados. En este mapeo que les estamos mostrando, hemos puesto con colores cuántos aliados tiene cada región en el marco de la Coalición por la Educación, ¿no? En el marco de la Coalición por la Educación estamos trabajando con World Vision, con CARE Perú, con UNESCO, UNICEF, CIPCA, Tierra de Hombres y Ayuda en Acción. Y esa es la presencia que tenemos de aliados por territorio. Como pueden ver, en este momento en Tumbes no tenemos a ningún aliado involucrado en esto, y podríamos, por ejemplo, trabajar ya sea con OIM, con ACNUR o con cualquier otro aliado que esté en este momento con proyectos en Tumbes. De la misma manera en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna no tenemos ningún aliado en este momento, entonces justamente este espacio es para invitarlos a trabajar con nosotros en este tema. Tampoco tenemos aliados en San Martín y en Junín. Ya luego tenemos varias regiones, la mayoría, que tienen un aliado, ¿no? Por ejemplo, Lambayeque, Ancash, Lima Provincias, Puno, Pasco, Huánuco, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac y Loreto tienen un aliado. Luego tenemos regiones que tienen dos aliados, como Piura, Cajamarca, La Libertad, Amazonas y Ayacucho, y tenemos unas poquitas regiones que tienen tres aliados, que serían Lima Metropolitana, Huancavelica y Cusco. Entonces, esta ha sido la presentación para ustedes. Lo que yo quisiera es escucharlos, a ver si es que tienen alguna consulta, y más bien ya en el transcurso de los siguientes días esperaríamos que nos puedan comunicar su interés en participar en esta estrategia. Y luego podemos coordinar reuniones, alguna reunión ya más específica con cada uno, para resolver algunas dudas ya más precisas y poder presentarlos hacia las regiones, hacia los equipos que están trabajando esta estrategia específica en cada territorio para sacar acciones en conjunto. Eso sería por mi lado. Quisiera entonces preguntarles si es que hay algún comentario, alguna duda de alguno de los representantes de las organizaciones que nos acompañan el día de hoy.
Hola Angie, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Te saluda Maclovia Care Perú. ¿Qué tal con todos y todas? Angie, tengo una consulta. Los materiales que comentabas que eran para reimprimir, materiales de difusión, ¿los podemos tener? ¿Cómo hacemos para obtener ello? Sí, gracias, Maclovio. Podemos coordinar ya por interno para ver en qué regiones ustedes tendrían la intención de hacer la reimpresión. Esto, el tema de los materiales lo ve específicamente Educación Básica Regular, que está dentro del Viceministerio de Gestión Pedagógica, pero podemos hacer las coordinaciones necesarias para poder hacerles llegar los materiales. No hay ningún problema. Muchas gracias, Angie. Ok, creo que no hay más preguntas por ahora, entonces ya esperamos los contactos uno a uno que podemos tener en estos días. Ahora lo que correspondería es que podamos conversar un poquito sobre los avances en el marco del RMRP 2022. Te doy la palabra, Fernando, para conversar sobre eso. Sí, muchas gracias. Informarles un poco de este proceso, de algunas de las cosas que estamos justamente terminando de definir y enviar, digamos, a la coordinación donde están obviamente todos los demás socios y de todas las áreas, ¿no? Como saben, este es un proceso que comienza a mitad del año y se definen metas y planes y actividades, montos también que de alguna manera se quieren lograr y conseguir, que esto y es la ventaja de tener un plan así, incluso financiado, o sea, mejor dicho, costeado, permite que si hay un ofrecimiento en un momento dado o fondos disponibles, no tenemos que empezar a plantear planes, sino que podemos decir, mira, acá en caso de Perú tenemos esta necesidad y la podemos cubrir aquí. Entonces, hay algunos elementos que hemos estado haciendo. En agosto hubo este taller en que estuvimos varios de nosotros y se definieron las prioridades. Se definieron 3 prioridades, digamos, del eje principal que tenía que ver con los problemas que hemos ido identificando: acceso, retención en función, digamos, justamente de lo que acaba de contar Angie, de la desvinculación, y atención a la diversidad, ¿no? El año pasado teníamos un foco específico en el tema socioemocional, eso no es que no ha desaparecido, pero ahora lo hemos puesto bajo la lógica de atención a la diversidad. Entonces, solamente quiero de manera breve compartir algunas de las cosas que les hemos ido mandando para pedirles que puedan un poco compartir con nosotros. Una es algo que tenemos que enviar el día de mañana, me parece, o lo más pronto que podamos, que es esto de aquí, que eh, quiero ponerlo un poco a la consideración de ustedes. Eh, es un texto que está en inglés porque hay un tema, digamos, de las palabras, etcétera, pero está algo que ya hemos avanzado, la que son las prioridades. Eh, este tema de prioridades define un poco las 3 prioridades que hemos señalado con alguna de la información que ya está en la información que se ha ido recogiendo aquí, como lo ven viendo aquí, el tema de el acceso, el tema de la retención y el tema de desarrollar una educación pertinente, centrada un poco en la diversidad. Hay un segundo punto que ahorita voy a comentar con otro documento que está cuáles son las prioridades que estamos haciendo, que está basado en algo que todas las organizaciones hemos mandado al RTM, la lista de lo que vamos a hacer el próximo año. Según lo que tenemos aquí, lo van a ver ahorita en un documento que voy a compartir. Hay 161 actividades, creo que se va a realizar algo, pero más o menos ese es el número de actividades que tenemos propuestas de 14 socios, lo cual incluye, como vamos viendo aquí, cosas que tienen que ver para el tema acceso, campañas de información, campañas de sensibilidad, también para los directores y los maestros, para facilitar el acceso, fortalecer los temas de información, esto que hemos hablado también, o sea que básicamente este tema de la matrícula que nos ha contado también el Ministerio es una cosa que tendría mucho sentido en función de lo que estamos haciendo. Hay unas actividades que tienen que ver con el tema de la retención, que es, por ejemplo, además de lo que nos ha señalado Angie, todo lo que son kits de procesos, todo el tema de apoyo con conectividad y
digamos, apoyo con celulares, con tablets, etcétera, que se requiere para educación a distancia, porque va a ser educación híbrida, los cash transfer, la búsqueda activa de niños fuera de la escuela, y hay toda otra serie de servicios que están vinculados con la atención a la diversidad, ¿no? Y hemos puesto aquí en este documento básicamente cuál es nuestra estrategia y modalidades, ¿no? Que tiene que ver desde asistencia técnica, capacitación, desarrollo de capacidades de directores, de maestros, trabajo en espacios seguros, programas de refuerzo escolar, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tema que está muy resumido y en que lo hemos sacado de un documento que ahorita vamos a ver, y la última parte de este documento, porque es en total 500 palabras, como ven, 200 en la primera parte y 300 nos hemos tratado de que nos pasemos, está sacado de un documento que voy a presentar. Esto lo hemos mandado a ustedes el día de ayer o anteayer, y esperamos que lo miren. Si hay alguna cosa adicional, nos puedan enviar. Esto sale de un documento que también me parece que hemos compartido, pero que quisiera un poco verlo, porque creo que tiene unas cosas interesantes también que es bueno conversarlo, aunque sea brevemente, o seguirlo discutiendo después en el chat, que tiene que ver con un resumen que nos enviaron sobre cómo están las acciones que hemos reportado todos los socios, ¿no? O sea, no reportamos por subgrupo, sino cada organización, red, World Vision, etcétera, reporta, ¿no? Y acá está un poco el resumen de todo lo que se ha reportado. Aquí se ve todas las actividades que han recibido, están por socio, esto sí, ahí está la lista, se poner un poco los nombres. Hay 661 actividades de 14 socios, como decíamos. 75 de ellas son actividades directas, directas digamos, con niños, niñas, adolescentes, con personas, digamos, las otras probablemente son de asistencia técnica al ministerio, etcétera. Tenemos una meta de 173.258 beneficiarios, y acá están un poco los datos para refugiados e inmigrantes, también para lo que llamamos comunidad acogida, y están las metas que también cada socio ha señalado, ¿no? Tanto a las comunidades de acogida como a los niños y niñas migrantes, ¿no? También cada uno ha calculado, digamos, cuáles son los fondos que espera conseguir este año, que como decía, no es lo que tenemos, pero nos provee cuando tenemos, como digo, un techo, o digamos, si un techo es lo que quisiéramos y podemos manejar, ¿no? Cada organización ha mandado un poco las cifras de lo que espera conseguir adicionalmente, y está esto para el 2022, ¿no? Este es bien importante, o sea, esto que es, repito, es un resumen de lo que hemos ido reportando todo. Creo que es interesante porque nos da una pista por dónde vamos, quiénes somos, qué estamos haciendo y el tamaño de nuestra intervención. Y antes de darle una palabra para un comentario que quieran tener, quiero compartir un último cuadrito que sale de estos temas, que sí probablemente plantea algo que podemos seguir conversando en algún momento, que es ya la tabla, digamos, en Excel de todas las actividades, ¿no? Igual voy a ampliar un poco para lo que veamos, pero hay una cosa que quería conversar de esto de aquí. Acá están, digamos, está toda la data acá. Esto, digamos, es la data que se manda con todo lo que han enviado cada uno de ustedes. Está qué es la organización, cuál es el indicador, la actividad. Pero sí quería compartir ustedes este cuadrito aquí, porque esto creo que tiene alguna implicancia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y tiene que ver con el foco geográfico de las necesidades. Obviamente esto es en función de la información que se ha recogido, puede que alguna cosa no sea absolutamente exacta, pero es bastante. Esto es el foco y lo que es la población en necesidad por departamento, ¿no? Y tenemos en esta columna que ustedes ven aquí, la que está con la letra C, es la columna de los niños, las personas migrantes refugiadas en campo de educación. El otro es las poblaciones de acogida, es decir, digamos, de una manera que hemos atendido también. Y está acá la columna de lo que vamos a atender y de lo que digamos, en las metas de acogida, ¿no? Objetivos. Entonces llama acá alguna cosa la atención. Por supuesto, la que está en amarillo los he marcado,
es el tema en Lima, que es el grupo más grande, que es 507.000, etcétera. Y como ven ustedes, estas son las metas que de alguna manera están haciendo. Entonces, todas las que están en amarillo, por ejemplo, hay actividades de alguno de los socios de aquí, ¿no? Más o menos, algunos, por ejemplo, no de repente, pero también Cusco, por ejemplo, es otra donde hay actividades de algunos de los socios, etcétera, ¿no? Hay otras regiones, por ejemplo, Huancavelica, donde están reportados 140 personas, no hay ninguna actividad, pero bueno, son grupos más pequeños. Pero sí llama la atención dos regiones en particular en donde hay bastante población migrante que necesitaría estar en la escuela y ninguna actividad, ¿no? Que son estas dos de acá que se marcaban en naranja, ¿no? Ancash e Ica, ¿no? Entonces, una de las cosas que, digamos, deberíamos conversar y ver, obviamente esto no implica que, digamos, alguien tiene que irse a trabajar, sino porque mucho tiene que ver con las posibilidades que tenemos, la presencia nuestra en los territorios, la capacidad institucional, etcétera. Pero sí, digamos, y que tiene que ver con esta lógica que sabemos de que la mayoría de los migrantes se han ubicado, digamos, en las franjas más costeras de nuestro país, ¿no? Alrededor de las ciudades y en zonas costeras, ¿no? Entonces, tenemos mucha actividad, digamos, en Tacna, Tumbes, Lima, Piura, Lambayeque, incluso, digamos, pero, digamos, hay algunas regiones en las que probablemente hay muy poco trabajo o ninguno, ¿no? Otra región, por ejemplo, que contando los que tienen más de 5.000, digamos, de población migrante que podría ser atendida también en Junín, ¿no? Que bueno, probablemente debe ser más la zona urbana de Junín, Huancayo, etcétera, ¿no? Donde se han asentado. Entonces, lo decimos esto porque es algo que tenemos que conversar en un momento dado y también es una invitación a algunos de los socios si es que alguno está pensando, digamos, dónde poder trabajar, que de repente recibe fondos adicionales o tiene un ofrecimiento, considere también alguna de estas regiones, ¿no? Sobre todo yo creo que Ancash, que tiene un número grande, Ica, que sabemos son dos zonas donde probablemente en las zonas más urbanas, estamos hablando, me imagino, habría que ver el detalle, tal vez Chimbote, o la misma ciudad de Ica, Nazca, Pisco, digamos, donde debe haber población, o la ciudad de Huancayo, donde otras regiones, digamos, como repito, ya tiene alguna presencia, de repente podemos aumentar más nuestra intervención. Acá en La Libertad tenemos un número alto, estamos llegando a un número todavía modesto, u otras, pero ese es el tema, ¿no? Entonces, no sé si les hemos compartido esto, pero lo vamos a compartir para que tengan como referencia. Esto es algo probablemente que sale del trabajo del grupo de información del GRTM y se tiene que ir actualizando, mejorando, puliendo, como ya lo explicaba Angie, a veces no tenemos toda la información precisa, pero nos debería orientar. Hay un solo caso en las que probablemente puede ser que sea, digamos, en que más bien pareciera más bien que es al revés, ¿no? Que hay más población que queremos atender y menos población migrante, ¿no? Que me parece que es, no sé si era Puno o Moquegua, me parece, que parecía como una región, creo que no está acá, estaba en el otro cuadro que les compartí. Pero en todo caso, como repito, este es algo que sí tenemos que ver. Creo que los casos más saltantes, en todo caso, como estamos hablando no de 100, etcétera, sino de grupos muy grandes, es que podemos mirar, digamos, esta información y poder de alguna manera tomar algunas decisiones si es que tenemos que ampliar. Varios de los proyectos que estamos, por ejemplo, contarles Education Cannot Wait tiene una meta que puede ampliarse en la misma zona donde estamos, Lima o La Libertad, pero digamos, siempre si tenemos la posibilidad de recibir más recursos o hay ofrecimientos de algún sitio o algún donante privado o una organización internacional, siempre podemos considerar esto y saber que el grupo de información del GRTM tiene esta información detallada, que la va corroborando con migraciones, la va corroborando con el ministerio y que podría ayudar y orientar para ver eso. Entonces, eso sobre ese tema, el pedido, el único, repito nuevamente, es el documento que les mandé en inglés, que es una página y media,
para que nos envíen si es que ya tienen algún comentario, y si no, con eso ya los mandaríamos. Y eso es, como digo, nuestro marco que sale en el plan de refugiados inmigrantes del 2022, que ya se estaría enviando, porque es un solo plan que sale a nivel regional. Eso por mi parte, Angie. No sé si hay un comentario o pregunta, pero con mucho gusto para seguir compartiendo estas cosas con todas y todos ustedes. Gracias, Fernando. Con eso ya estaríamos cubriendo los puntos de la agenda. Solo quedaría consultar si es que alguna de las personas que estamos en esta reunión quiere tocar algún tema adicional. Yo quería igual aprovechar para recordarles que el próximo jueves 7 de octubre tenemos la reunión que está convocando OIM en el marco de su proyecto de xenofobia, así que esperamos que todos se puedan conectar. Ya luego podemos mandar un recordatorio por el grupo, y eso sería por mi lado. No sé si hay algún tema más que alguien quiera comentar. Esperamos un momentito a ver si alguien tiene algo por mencionar. Sí, yo tampoco lo he recibido, Fernando, el documento. Acabo de chequear de nuevo y no lo encontré. Entonces quizás lo podemos mandar. Ya, voy a enviar inmediatamente. Voy a enviar los 3 documentos que he presentado, ¿no? El Excel completo, el documento de resumen que nos propuso el GRTM, y este documento en inglés que es como el resumen que va. Lo envío apenas tenemos la reunión. Ya, buenísimo. Me parece que no hay... ¿Algún aviso que alguien quiere hacer, digamos, sobre algún tema, algún evento, alguna cosa? Creo que bienvenidos. Tenemos unos minutos adicionales. Ok, entendería que ya no hay más temas por conversar, entonces estaríamos ya culminando el espacio. Les agradezco a todos por haberse conectado, y seguimos en comunicación en estos días. Muchísimas gracias, y nuevamente pedirles que utilicen el correo y el chat para contarnos cosas. Creo que todos estamos metidos en muchos trabajos, algunos están haciendo cosas interesantes. Me parece muy buena esta iniciativa de Jorge de OIM, de hacer reuniones para contar algunas cosas que están haciendo, que están presentando. Sería muy largo para una reunión como estas, pero podemos tener reuniones como esas para que alguien cuente, recoja información, comparta sus programas, etcétera, ¿no? Así que eso. Muchas gracias nuevamente a todos, y nos vemos en la próxima reunión. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Chao. cuídense. Muy bien. Muchas gracias.